Hola amigos, qué bueno que nos acompañan a un video más. Recuerden que estamos subiendo material, contenido a nuestra página de YouTube, a Facebook. Y gracias por ver este video, gracias por compartirlo, gracias porque también nos están llegando buenos comentarios. Estamos trabajando para que cada día sea mejor. Y estamos en pues, como entrevista que le hemos llamado De Cerca. La semana pasada me entrevistaron a mí, ahora estamos con nuestro pastor, el pastor Demetrio, que es el pastor de Cornerstone Pueblo Oriente. Así que pues saluda a la gente que nos ve de la iglesia y también que nos ve de otros lugares, porque está llegando a diferentes lugares, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos. Estamos en esta nueva etapa y nos emocionamos, ¿no? Soy el pastor Demetrio, estamos para servirles y saludamos a todos los corner y a toda la gente que nos sigue semana con semana. Bien, pues él es el pastor Demer y pues, lo más chido es que es mi papá. Entonces, gracias a él, yo determiné en mi vida seguir a Cristo. Su vida, su testimonio ha hecho que yo diga en mi corazón, quiero seguir a Cristo, quiero seguir los pasos de mi padre y los pasos de muchos hombres que que han impactado nuestra vida. Muchos de ellos los tenemos en la Biblia y muchos de ellos que conocemos con el paso del tiempo, con las experiencias. Y yo recuerdo cuando nos pediste a la familia, a mi hermana, a mi mamá y a mí, que te ayudáramos a ser parte del ministerio. Recuerdo que cuando él lo invitaron a colaborar más de cerca en un ministerio, él habló con la familia y él nos dijo que si estábamos dispuestos a pagar el precio, a servirle a Dios. Y bueno, creo que nos chamaqueaste porque teníamos como 7, 8 años, yo tenía 7, 8 años, Marifer como 4 o 5 más o menos. ¿Y por qué hiciste eso? O sea, estamos hablando de identidad, pero ¿por qué tomar en cuenta a tus hijos que estaban bien niños y a tu esposa hace como más de 20 años que pasó esto? Sí, no, pues ya, sí, yo creo que cerca de 24 años fácilmente, ¿no? Del llamado del Señor. Pero algo que hemos aprendido es la importancia del acuerdo. O sea, y esto entra dentro de tu identidad, ¿no? No puedes hacer las cosas solo, sino que dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, que pidan cualquier cosa y entonces lo vas a lograr, ¿no? Entonces era importante que ustedes estuvieran de acuerdo y entonces empezar a dar pasos, ¿no? Y los hemos dado y pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hemos estado avanzando, ¿no? Hemos estado edificando, construyendo y no ha sido tan fácil, pero cuando pasan los años vemos los resultados y dice uno, wow, ¿no? Tan solo en ustedes, en el ver que ustedes son, mi familia ama a Dios, mi esposa ama a Dios, quieren servir a Dios, ustedes como hijos, ¿no? Hemos pasado por muchas circunstancias, por muchas crisis, ¿no? Pero nos volvemos a encontrar y entonces seguimos adelante, ¿no? Y han tomado, ¿no? El poder seguir nuestros pasos, ¿no? Para servir al Señor con todo nuestro corazón. Bien, como lo dices, ha sido un tiempo como iglesia. Vamos a cumplir este año 18 años ya de iglesia, donde hemos vivido cosas increíbles, hemos vivido cosas difíciles, también muy gratificantes. Hemos visto a gente que llega en un estado, pues así, pésimo, con depresión, con tristeza, con problemas en casa, con adicciones. Hemos visto a mucha gente recuperarse y bien lo dices, ¿no? Creo que este poder de acuerdo nos ha ayudado, nos ha mantenido como familia pastoral. Hay veces donde a lo mejor tú estás mal y los otros te levantamos, o a veces yo he estado mal y ustedes me levantan a mí, y así mamá o mi hermana. Pero, ¿qué tan importante es este concepto de identidad? ¿Y por qué lo estamos enseñando a la iglesia? O sea, estos 18 años de ministerio y ya más tiempo tú en Cristo y yo también, ¿cómo el concepto de identidad crees que sirva y por qué crees que lo estamos enseñando a la iglesia?
Pues yo creo que es básico, ¿no? Es básico el tener tu identidad. Recuerden que hablar de identidad es el conjunto de rasgos, ¿no? Que caracterizan a una persona o a gente, a una comunidades y que los hacen diferentes a los demás, ¿no? Pero es importante, creo que cuando vemos a los niños pequeñitos, ¿no? Empiezan siempre a los 5 años preguntando, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se llama? ¿No? Empiezan con sus preguntas, pero en la medida que van creciendo, cambian el qué es esto por el y para qué, ¿no? Pero llega el momento de la adolescencia que a veces decimos, ¿no? Es el tiempo de crisis, porque es donde tú te encuentras, ¿no? Contigo mismo, y entonces la pregunta es, ¿y quién soy? ¿No? Y es muy importante. Creo que algo básico que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, Él declara en su palabra, yo sé quién soy y hacia dónde voy. Entonces, identidad te habla acerca de tu propósito, ¿no? Y te da dirección hacia dónde vas, y entonces es más fácil, ¿no? Caminar cuando tienes una identidad correcta. Claro, esto que dices es algo que constantemente lo has hablado, al menos en mi vida. Creo que muchos de tus consejos, que han sido muchísimos a lo largo de mi vida, pero más en estos años, siempre me dices, esto es lo que somos, ¿no? Hablas mucho de lo que somos. Y si para una persona como que es difícil de momento en estas crisis como establecer identidad, yo creo que uno de los artes de un pastor es generar identidad en toda una iglesia, ¿no? En toda una persona. Porque algo que nos pasa es que de momento llegamos a lugares y dicen, ay, ahí vienen los monarquitas, ¿no? Porque nuestro apellido es monarca. Y tenemos cosas muy, muy tuyas, muy de mamá, ya como súper apegadas a nosotros. Y veo como una comunidad que te digo, pues ahorita a lo mejor tenemos un grupo de personas aquí, pero han pasado muchísima gente, ¿no? Y has dejado huella en ellos. Entonces, ¿cómo se trabaja identidad en toda una iglesia, en toda una comunidad? Sí, pues yo creo que algo básico, siempre tenemos que seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Él lo que hizo fue apartó a 12, dice la palabra que Él escogió a los 12 en donde Él iba a vertir toda su vida, ¿no? Todo lo que Él era, ¿no? Porque les decía hace un momento, ¿no? Decimos, ¿y quién soy? Y a veces el error que tenemos como padres es mandar a la universidad a nuestros hijos para que aparentemente encuentren su identidad. Y entonces muchos dicen, yo soy doctor, yo soy licenciado, yo soy ingeniero, ¿no? Pero eso no es lo que eres. Ese es tu oficio, ¿no? O sea, soy Demetrio Monarca, pero más bien, o sea, soy violinista, toco el violín, pero eso no soy, no es lo que soy. O sea, soy pastor, pero no, eso no es lo que soy. Soy Demetrio Monarca, ¿no? Y entonces me dedico a ser pastor. El ser pastor, el tener una profesión, es a lo que te dediques, es tu oficio. Pero algo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pudo vertir en sus discípulos fue su ADN. Esto lo hemos aprendido también a su vez de nuestro apóstol Ofir, ¿no? La importancia de tener el mismo ADN, de tener el mismo espíritu y de tener el mismo corazón. Y Jesús lo transmitió en 3 años y medio a sus discípulos, ¿no? ADN, el mismo corazón, ¿no? Y el mismo propósito, ¿no? Para caminar en la misma línea. Muy bien, bueno, ok, entonces es ADN, corazón y espíritu. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito más qué se refiere con ADN? Sí, cuando hablamos de ADN es el... de hecho, lo vemos, ¿no? Dice la palabra que cuando Judas entrega a Jesús, les dice, la manera de que ustedes van a identificar es al que le dé un beso. O sea, porque era tal el parecido de los discípulos que hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, ¿no? Actuaban como Jesús, se vestían como Jesús. O sea, son los rasgos que caracterizan, ¿no? Y algo que hemos estado trabajando en Cornerstone Puebla Oriente es eso.
que las mismas cosas, aún la misma cultura, sea lo que nos identifique, ¿no? El tener el ADN es el mirar como yo veo, ¿no? El tener el mismo corazón es sentir como yo siento, ¿no? Y el mismo espíritu, creer, ¿no? Lo que yo creo. Bien, ok. Este proceso de entender ADN, de tener corazón y de tener el mismo espíritu, ¿cómo, cómo lo vierten ustedes como pastores en la gente? O sea, yo llego por primera vez, tal vez creo en Dios y hay muchísimas iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias, iglesias que nosotros amamos. Tenemos muchas amigas iglesias aquí en Puebla, a lo largo de este país y en toda Latinoamérica, ¿no? Últimamente hemos conocido muchas iglesias que hacen cosas increíbles, que amamos, que estamos viendo el resultado, el esfuerzo. Hay tantas iglesias, pero si yo dijera, bueno, quiero pertenecer aquí, a Cornerstone Pueblo Oriente, ¿cómo ustedes vertirían eso, el ADN, el corazón y el espíritu en mí que estoy llegando por primera vez? Sí, pues yo creo que lo primero que hacemos es modelarlo, ¿no? O sea, Jesús fue ejemplo. En Hechos 1 dice, Lucas habla, dice, acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a decir. O sea, Jesús hablaba y hacía y hablaba, ¿no? Entonces, es muy importante el ejemplo, ¿no? De poder servir y entonces cuando la gente ve mi servicio, ellos van a querer caminar como yo, ¿no? El hacer las cosas con pasión. Algo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Y creo que es determinante, que también lo tenemos que generar, es la cultura, ¿no? Creo que la cultura también nos da identidad. O sea, recuerden, la identidad se transmite. Tenemos que transmitir la cultura. Entonces va a ser a través de la cultura que vamos dando identidad a las personas. Y un verso que ha sido clave, ¿no? Para nosotros como iglesia, ¿no? Es cuando la palabra dice, aquí se hace así, ¿no? Entonces les enseñamos cómo hacer las cosas, ¿no? Y hemos tomado la palabra, ¿no? Que dice que vayamos a todas las naciones y hagamos discípulos, ¿no? Discipular, o sea, y es así como se llama nuestro programa, ¿no? Acércate, ¿no? Acercarnos y en la medida que la gente se va acercando, entonces vamos transmitiendo. Ok, entonces puedo entender que también identidad tiene que ver mucho con qué tan cerca o qué tan lejos estás, ¿no? En este caso, de Dios, como hijos, primeramente es nuestra primera identidad, como soy hijo de Dios, y qué tan cerca y qué tan lejos estoy de Dios también afecta mi identidad. Y en este caso, como iglesia, también, o sea, depende mucho del acercamiento que tengo, ¿no? Si yo vengo cada 8 días, pues no puedo estar como empapado de la cultura y de cómo se hacen las cosas. Pero cuando yo vengo constantemente, cuando yo vengo a las reuniones, cuando yo participo en los eventos, cuando sirvo en las diferentes actividades que tenemos, ahí es donde empiezo como a acercarme más y me empiezo a dar cuenta de la cultura y de la identidad. ¿Es así? Así es, cuanto más te acercas a Dios, más te vas a parecer. Dice que el hombre es a lo que se conecta. Entonces, si nosotros nos conectamos a Dios, nos vamos a parecer a Dios. O sea, los discípulos se conectaron a Jesús y entonces ellos aprendieron a hablar como Jesús, ¿no? A caminar, a actuar como Jesús, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Tenemos que acercarnos y dentro de nuestra visión, que en este tiempo estamos, les hablaba, reenfocando, no cambiando de visión, sino que estamos en una transición de enfocar nuevamente la visión, ¿no? Ya a mis años estoy perdiendo la vista y ahora necesito de lentes, ¿no? Y estos lentes me ayudan a enfocar claramente, ¿no? Lo que queremos. Entonces, de hecho, dentro de la visión la prioridad es conectar a la gente con Dios.
Lo principal es que la gente aprenda a conectarse con Dios. Y entonces vamos a ir desarrollando lo que es la visión. Creo que algo que es importante es eso, ¿no? La visión de cada pastor. Cada pastor va a tener una visión diferente. Creo que caminamos en la misma dirección de ir a ser discípulos, ¿no? Dice, enseñándoles a hacer todas las cosas que Jesús dejó escritas, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Pero las formas van a ser diferentes, dependen de cada pastor, ¿no? Dependen de la visión del pastor, ¿no? Y nosotros tenemos una manera de conectar a la gente, y eso es lo que nos importa, nos interesa, conectar a la gente con Dios. Claro. Bien, bueno, pues entonces en gran medida depende de qué tan cerca estoy, ¿no? Y también depende de qué tanto conozco la visión y la cultura de, pues en este caso de la iglesia, ¿no? De el ministerio en el que participo, de la reunión a la que voy, de la red. Ahora, como pastor, ¿qué nos puedes aconsejar para que nosotros crezcamos en esto? Porque de momento hay cosas que yo me identifico mucho y también hay muchas cosas que digo, todavía no respondo como, o todavía no veo lo que ellos ven, o todavía no siento lo que ellos sienten. Yo recuerdo que una de las cosas que es como un ejemplo, ¿no? Que ustedes nos han enseñado mucho, es que aquí vienen, gracias a Dios, muchos jóvenes, muchas señoritas, vienen a la iglesia y luego ya salimos muy tarde, y ustedes siempre nos han enseñado que cuando hay que ver por cada uno de ellos, y es una de las cosas que todos los líderes cada día veo que se forma más, o sea, como el ir a dejar a las personas, el llevarlas a su casa, ver que se vayan con cuidado. Ese tipo de cosas yo creo que es parte de su ADN, ¿no? De ustedes como pastores. Pero a veces al principio tal vez yo no lo veía como tan necesario, yo no entendía por qué se hacía eso, yo decía, ay, pues es más tarde, o es más gasolina, o pues apenas si cabemos en el coche, no sé. ¿Cómo ustedes, o qué me aconsejas a mí para que yo empiece a ver eso, a sentir eso, a tratarlo como ustedes lo tratan? Pues creo que algo que también siempre definimos, ¿no? Que dice que en el cielo, en el reino de los cielos, lo más importante son las personas, ¿no? A lo que a Dios le interesa son las personas, ¿no? Y vemos cómo Jesús siempre, ¿no? Dice que había una multitud y habían pasado el tiempo con él. O sea, cuando la gente descubre que no solamente se trata de una reunión más, sino que lo que hemos tratado de hacer es que este sea su hogar espiritual. O sea, no venimos por cumplir. Se nos había enseñado, en la iglesia no enseñó que la gente cumpla, ¿no? Que tenga que venir por cumplir. Pero vemos como, por ejemplo, el rey David decía, yo me alegré con los que decía, a la casa del Señor iremos, ¿no? Tiene que haber gozo cuando nos reunimos. Y una manera de conectar a la gente es a través de la adoración. Les enseñamos a adorar a Dios, a tener cercanía con Dios, ¿no? Y dice la palabra que cuando Jesús vio a esas multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿no? Y entonces miraba su necesidad, o sea, veía su pasión, y entonces él respondía sin que le pidieran, oigan, tenemos que darles de comer, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? El tener el mismo espíritu, ver como Jesús ve. O sea, ¿qué es lo que Jesús ve? O sea, Jesús no solamente miraba personas, Jesús miraba la necesidad de las personas, ¿no? Iba más allá de tener números, y entonces suplía sus necesidades. Bien, quiero empezar a aterrizar y a concluir algunas cosas para dejar este video que nos quedamos picados, pero hay una de las cosas que yo veo mucho en la gente que ha decidido estar con nosotros y que a lo mejor no es el concepto principal, pero ¿qué tan importante es este concepto de paternidad en el tema de identidad? Porque yo veo que mucha gente te, te ve como un papá, más que como un pastor, te ve como un papá. De hecho, hay mucha gente que te dice pa o pa DM o papá pastor o muchas veces yo lo he escuchado, ¿no?
Y yo no soy celoso, es lo bueno. Pero, ¿qué tan importante es este tema de paternidad con identidad? Porque a mí algo de las cosas que yo siempre me ha gustado es que hay momentos en los que tú me hablas como pastor y me pides, me hablas, me exiges o me llamas la atención como pastor, y hay otras veces que lo has hecho como padre. Entonces, yo he aprendido a diferenciar tu voz, ¿no? Sé cuando me hablas como papá, sé cuando me hablas como pastor. Entonces, este concepto de paternidad, ¿cómo influye en identidad? No, pues yo creo que es definitivo, ¿no? O sea, de hecho, hemos hablado en casa acerca de todas esas, ¿no?, circunstancias, ¿no?, que la gente vive. Y yo creo que la mayor crisis de identidad es cuando no hay paternidad, es ausencia de paternidad, ¿no? Y a pesar de que a veces los jóvenes tienen padres o la gente tiene padres, porque efectivamente hay gente grande que se acerca, que me da un beso, ¿no? Y que me ven como papá, porque así lo declaramos, ¿no? Queremos ser padres espirituales, ¿no? Queremos dar esa imagen de ejemplo, ¿no? Para poder establecer a las personas, ¿no? Entonces, es muy importante la paternidad, ¿no? Porque ausencia de paternidad lleva a la gente a un descontrol, ¿no? A no tener visión. Dice la palabra que sin visión el pueblo perece, el pueblo se desenfrena. Entonces, de ahí la importancia de tener dirección, y no solamente en la visión, sino también en el afecto, nuevamente hacia la cercanía, ¿no? Por eso dice la palabra que Dios dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar al Espíritu Santo, el cual estará en ustedes y con ustedes, ¿no? La importancia de saber que no estamos huérfanos, que no vamos a la deriva, sino que el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad, ¿no? Y Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y creo que paternidad da seguridad, ¿no? Paternidad, siempre dice que Jesús decía: he aquí que yo he estado como la gallina que junta sus polluelos. Yo los he querido jalar, porque él dice la palabra también que Jesús sería levantado y que atraería a todos hacia él. Porque el corazón de Dios siempre ha sido tener una familia, que Él pueda ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Y Él abrió un camino nuevo a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, porque estábamos huérfanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de la sangre de Jesús, Él nos volvió a conectar, ofreciéndose a sí mismo, ¿no? Y creo que un padre siempre va a hacer eso, ¿no? El sacrificarse por los hijos, el ver por los hijos, ¿no? No solamente ver hombres y mujeres, sino ver sus destinos, ¿no? Descubrir cuáles son sus sueños, cuál es su potencial, y elevarlo a la máxima, ¿no? A lo máximo. Bien, una de las cosas que admiro siempre de mi papá es que siempre evangeliza. No sé cuántas veces me evangelizó a mí y ya una de esas ya pegó, pero ahorita ya estabas como evangelizando. Yo creo que hay gente que nos puede estar viendo que dice: bueno, pues yo no pertenezco todavía a una comunidad cristiana, yo no pertenezco a la familia de Dios, porque la palabra dice que ahora somos familia de Cristo, ¿no? Y por eso Él nos llama hermanos. Por eso muchas veces decimos: ¿por qué nos llamamos hermanos? Bueno, porque todos somos hijos de Dios. Me gustaría que termináramos este tiempo haciendo una oración, o que tú nos guíes en oración, porque puede haber alguien que nos está viendo que dice: bueno, yo no tengo una familia cristiana, yo no estoy a cuentas con Dios, pero bien lo dijiste ahorita, ¿no? Lo que hizo Cristo fue unirnos, fue darnos identidad a través de su sacrificio, y lo que tenemos que hacer es creer, hacer una oración e imitarlo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, me gustaría que termináramos pues haciendo una oración para a lo mejor alguien que nos está viendo, que está viendo este video a lo mejor por casualidad, a lo mejor porque alguien se lo pasó, y siempre es bueno estar a cuentas con Dios. Sí, o sea, es importante, ¿no? Dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza,
Desde ahí Él estaba dando identidad al hombre. Pero a veces hay muchas cosas que te van a quitar el enfoque de quién eres, ¿no? Y te pueden engañar. Y Adán y Eva acabaron destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios les había dicho, si ustedes comen de este fruto, de cierto morirán. No murieron físicamente, sino que se avergonzaron, se escondieron y se alejaron de Dios. Muerte quiere decir separación de Dios. Pero para eso vino Jesús, para venir y reconciliar al mundo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te invito, si tú estás viendo este video y nunca has entregado tu vida a Cristo, creo que hoy es el día. ¿Por qué no repites conmigo? Señor Jesucristo, en este día yo te entrego mi vida, te abro mi corazón, reconozco mi condición de pecado. Yo te invito a que vengas hoy a mi corazón. Reconozco mi condición de pecado y te entrego todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo. Yo los dedico para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que es una de las oraciones más importantes en nuestra vida. Creo que es la oración que puede marcar un antes y un después en tu identidad. Y siempre lo que decíamos, acercarnos a Dios es a través de la oración. Se me ha enseñado que adorar y orar es lo que más nos conecta a Dios. Entonces, tal vez puedes estar pasando un tiempo de crisis, tal vez no sabes quién eres, tal vez las circunstancias te están abrumando, y es parte del por qué estamos haciendo esto. Es parte del por qué queremos subirlo a plataformas digitales y que todo el mundo lo vea y que esté ahí para alguien que lo necesite. Entonces recuerda que identidad tiene que ver con cercanía, tiene que ver con ADN, con corazón, con espíritu, y hacer esta oración juntamente con nuestro pastor, con mi papá, puede marcar la diferencia en tu vida, puede marcar un antes y un después en tu identidad, y de eso se trata este espacio, de más cerca, ¿no? De acercarnos. Gracias por enseñarnos, gracias por transmitir muchas cosas a nuestras vidas. Y aunque tal vez no vengas a esta iglesia, pues eres bienvenido siempre. Tus comentarios, tu retroalimentación nos va a ayudar muchísimo. Estamos iniciando estos proyectos de videos, de ideas. Y si tienes alguna sugerencia también, pues envíala. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video. Y pues muchas gracias por conectarse con nosotros a través de esta red social, de esta plataforma. Y estamos viendo qué más vamos a hablar, a quién más vamos a entrevistar, a quién más vamos a tener. Y bueno, pues yo creo que eso es todo. Gracias a Giovanni, que siempre nos ayuda ahí en la producción, y a todos nuestros amigos que nos están ayudando a compartir esto. Un abrazo desde Puebla, México, en su casa Cornerstone Puebla Oriente. Dios les bendiga y estamos despedidos.